Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal todos? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre para el episodio 32. ¡Qué genial poder estar aquí de nuevo! ¿Cómo vas? Muy bien, aquí en casa. En Perú estamos grabando esto justo encima de Fiestas Patrias. Entonces, bueno, los que van a escuchar después, sabemos que estamos celebrando las Fiestas Patrias en Perú. Sí, el 28 de julio es un día muy especial aquí. Literalmente va a ser raro este año porque estamos encerrados y en cuarentena, pero aprovechándolo a lo máximo. Será muy buen tiempo. Sí. Sí, mayormente es un tiempo familiar y bueno, los que estamos en casas lo haremos así. Comeremos algo rico. Yeah. Y por Zoom. Hey, hoy día vamos a irnos un poco fuera de el tema del día, que es el tema de COVID-19 y todo lo demás. Y vamos a volver a un filtro. Y es algo que está en tu corazón desde hace mucho tiempo y cada de vez en cuando vuelve a ser algo que aplicamos a un contexto que estamos viviendo ahora. Y este filtro tiene que ver con influencia. Y es impresionante cuando lo explicas lo que significa y cómo podemos realmente aprovechar influencia y no mal usar influencia. ¿Puedes explicarnos un poco de esto? Aprendí de mi mentor, Edwin Lewis Cole, que influencia es sabio usar, criminal vender. Y sabemos que el liderazgo es influencia y todos tenemos influencia sobre alguien. Todos podemos hacer crecer nuestra habilidad de influenciar o, mejor dicho, liderar otros. Pero hay unos principios básicos en esto. Y el tema que vamos a hablar hoy día sobre influencias, influencia prestada o influencia robada, influencia dada. Hay diferentes maneras de hablar de esta palabra influencia. Sí. Y ahora, déjame poner un asterisco aparte. Es que no estamos hablando de la terminología nueva que es ser un influencer, ¿no? Que ser popular en las redes sociales. No hablamos de eso en lo absoluto. Porque tú lo mencionas ahora, ser de influencia es ser un líder y alguien con real influencia lo hace por el beneficio de los demás. Ahora, ¿cómo es que un pastor puede tomar influencia, usar influencia, o si no tienes influencia, cómo poder adquirirlo para liderar y cómo uno empieza esta jornada? Bueno, la influencia nuestra cristiana siempre debe ser de agregar valor a otra persona. Es decir, no busco lo mío, yo busco levantar otro. Y cuando busco levantar otro, entonces estoy ganando influencia para justamente ayudarlo en su vida, a superar la vida, a mejorar la vida, a subir otro nivel en su vida. Entonces, influencia es levantar otros. Ahora, el tema es donde nació esto como un filtro. Es dos conversaciones, una experiencia y una conversación. Es que cuando muere mi mentor, quien fue también como un padre espiritual para mí, Edwin Lewis Cole, él era un hombre muy influente y aprendí mucho de él porque él tenía la habilidad
de que todos quienes se acercaban a él crecieron. Crecieron en su influencia, crecieron en su vida espiritual, crecieron en el ámbito público que podrían alcanzar. Tenía la habilidad de hacer gente crecer. Es cierto. Y había algo, porque durante los últimos meses de su vida, tú, Taylor, estaba haciendo un internado en su ministerio en Texas. Justo era un pausa de seminario y fuiste allá para hacer un internado sin saber que él estaba en los últimos meses de su vida. Y te tocaba hasta dormir al pie de su cama, cuidarlo cuando él estaba enfermo. Y yo recuerdo que tú un día me dijiste, papi, debe haber por lo menos 50 o más hombres que tienen la llave de su puerta. Es decir, tenía un corazón tan amplio que la gente era como hijos, tenía muchos hijos espirituales. Muchos hijos. Y es ahí donde aprendí una lección. Recuerdo este verso: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Una versión moderna dice: en la casa del padre siempre hay espacio. Y es ahí cuando me di cuenta, un verdadero padre espiritual siempre tiene espacio. Es un don sobrenatural. Es un talento que Dios le ha dado. Y Ed Cole era uno de estos. Tenía espacio por estos 50 más hombres y mucho más, pero gente que tenía la llave de su casa podrían entrar y conversar con él. Entonces, porque hay muchos que dicen ser padres espirituales o llamados apóstoles, pero no tienen tiempo por ti. Entonces, pero la Biblia dice, si trata un siervo como hijo, al final él va a querer tu herencia. Si tratas un siervo como hijo, y él trató a todos como su hijo, incluyéndome a mí. Yo sentí que era un hijo, sentí especial, pero también yo era suficiente sabio de saber yo era uno en muchos. Había algunos que creían que eran el único. Yo sabía que yo era uno de 50 o más. Pero había algunos que decían, no, yo soy especial, yo soy su hijo. Y cuando muere Ed Cole, es como comenzaron de pedir la herencia de él. Yo soy el que recibió su unción. Yo soy el que tengo el llamado de seguir sus pies. Y yo tuve que pelearme con muchos de ellos porque la verdad, yo hablé con Ed Cole y él quería que pase a su hijo el ministerio, lo cual el hijo está haciendo hoy día, ya después de 15 años, mucho más de lo que ha hecho su padre, lo cual debe ser. Pero me di cuenta en ese momento que había gente construyendo sobre la influencia de otro. Construyendo su futuro sobre otro y no haciendo su propia plataforma. Y es ahí donde tuve la conversación en uno de mis mentoreos con John Maxwell. Yo le hago esta pregunta: háblame de esto de influencia, porque he visto algunos que están como tomando la influencia de otro. Podemos decir hasta robando la influencia a algunos, no todos, pero había algunos robando la influencia de otro. Y había otros que sabía que era una influencia que él me prestó y yo crecí, como muchos hemos crecido. Exacto. Y John Maxwell me dijo algo que era clave cuando él dijo: mira, Robert, el mejor regalo que puedes dar a alguien es influencia. Nunca des, nunca des influencia, préstalo. Muy bueno. Y yo sabía que estaba por aprender algo. Presta influencia, no des. Porque es como firmar un préstamo en el banco.
Si tú haces la firma por otros, si ellos no pueden pagar, tú tienes que pagar. Y si nosotros damos nuestra influencia y fracasa, yo soy el que pago la cuenta. Pero si presto quiere decir te doy por un tiempo, es como el Señor que da un talento, pero después viene a decir qué has hecho con esto. La influencia prestada es para ayudarte a crecer, pero recuerda, es prestada. Recuerda, tú no construiste esta plataforma, fue construido por otro. Te presto, crece, porque te estoy prestando, pero si fracasas, te lo quito porque no has aprendido a usar la influencia que te estoy prestando. Entonces, influencia prestada y robada, sí. Sí, es una increíble lección y entonces a mí saltan muchas preguntas. ¿Cómo poder navegar esto? ¿Cómo poder entender, en el caso de, digamos, un pastor de una iglesia? ¿Debería a la gente que él está levantando, hijos espirituales, debería solamente prestar? ¿El préstamo es condicional? ¿No debería dar? Entonces, ¿cómo puedes balancear eso siendo un pastor levantando hijos espirituales? Creo que mejor recentro la pregunta, porque liderazgo es ayudar personas a levantarse en la vida, a crecer en la vida. Yo lo tomo, por ejemplo, la idea de influencia robada o mal usada es como estos cristianos que andan y buscan un trabajo diciendo, mire, yo soy cristiano. Y el que lo contrata dice, debe ser honesto, debe ser un trabajador fiel, leal, debe ser una persona íntegro. Y cuando dice y usa el nombre de Cristo para conseguir el trabajo, pero luego cuando lo contratan, él dice, no, tú me diste trabajo, pero sentí que Dios me habló que debo orar. O tuve que leer mi Biblia, tuve que predicar la palabra a otro trabajador. Entonces llega un momento que el que te contrata, él pensando que iba a recibir a alguien íntegro, es como tú usaste el nombre del Señor en vano, uno de los 10 mandamientos. Wow. Usar el nombre de Dios en vano es usarlo para un beneficio, pero al final no cumplir con el nombre con lo cual lo usaste para entrar. Entonces, el prestar influencias, por ejemplo, si alguien dice yo soy de Camino de Vida y luego es una persona con mal testimonio, llega un momento que yo quiero decir, por favor, no digas el nombre de la iglesia porque va a tratar de bajar el nombre de la iglesia. Esta es una plataforma alta que queremos mantener. Claro. Y ahí es donde quisiera hasta resaltar algo que es bien peculiar. Tú sientes de que tú tienes influencia prestada. O sea, tú no te has adueñado, tú sientes de que Camino de Vida te da a ti, te presta influencia. Entonces tú tienes que ser mayordomo, muy buen mayordomo de lo que has recibido de parte de la iglesia, de parte de Cristo, en tomar lo que has recibido y utilizarlo bien, ¿no? Yo creo que cada pastor tiene que entender que su trabajo es temporal. Ya. Todos vamos a hacer una transición en algún día. Y nosotros somos mayordomos. La iglesia no es de Pastor Robert, es de Cristo. Y todos sabemos que algún día yo tengo que rendir cuentas a Él por la forma en la cual he liderado a su novia, su pueblo. Yo no morí por nadie. Cristo ha muerto por ellos. Él pagó el precio de perdonarlos. Yo solo enseño y los llevo a Él. Tengo el beneficio
de saber que su palabra es poderoso y nunca vuelve vacío. Tengo el beneficio de usar la palabra, pero nunca por beneficio propio, siempre por beneficio de ellos, levantar a los demás. Me hace recordar hay una eminencia en Perú, se llama Gastón Acurio. Algunos han oído de él. Él es un chef que probablemente, cuando todo se ha dicho y hecho, es acreditado el mover del culinario en Perú y en Latinoamérica en gran parte. Ahora, lo curioso de Gastón Acurio es que él empezó sin influencia, pero con un programa de televisión, yendo a los huariques, lo llamamos, las esquinas, las señoras en las calles, a los lugares escondidos, y empezó a celebrar a la señora viejita cocinando un plato exquisito peruano, ají de gallina, otro lomo saltado, otro anticuchos. Empezó a celebrarlos, y al celebrar a otros, él mismo fue creciendo en influencia. Y creo que por ahí va lo que tú estás describiendo, de que realmente podemos empezar levantando a otros y de ahí Dios nos va a levantar a nosotros. Exacto, y qué buen ejemplo de Gastón, porque más que él levantó, había de repente alguien en su garaje cocinando anticuchos. Sí. Y él fue y dijo, mira, el sazón de este anticucho es fabuloso. El siguiente día habrá 50 o 100 personas haciendo cola en este garaje para comprar su anticucho, ¿no? Y levantando otro, prosperando otro, él mismo, como tú dices, él prestó su influencia, su plataforma en televisión, no para él, sino para otro. Uh-huh. Y levantando otro, como dice al final, él es una eminencia aquí en Perú, con muchos restaurantes, muchos lugares, y él mismo fue creciendo. Y esto es lo que estamos hablando de influencia. La influencia es sabio usar. Y yo sé que nuestra iglesia tiene algo de influencia. Yo siempre pido, Señor, denos sabiduría de usar esto para bendecir y levantar otros. Es criminal vender. Es decir, dominar. Es mío. Esto es para levantar mi nombre, mi ministerio, mi plataforma. No, la iglesia no es para ser un pastor famoso, un grupo de música famoso. La iglesia está para hacer Cristo famoso. Me encanta. Hay una frase que he estado diciendo últimamente con respecto a por qué servimos como iglesia a través de esta revolución. Y tú has dicho varias veces, y se ha vuelto un lema en Camino de Vida últimamente, de que si yo bendigo a alguien como individuo, yo recibo las gracias. Si mi empresa bendice a alguien, la empresa recibe las gracias. Y ambos, yo y la empresa, deberíamos poder hacerlo porque es bueno. Pero si la iglesia bendice a alguien, es el Señor Jesús quien recibe el crédito, quien recibe las gracias. Estamos enalteciendo su influencia y de eso se trata, ¿no? Exacto. Pablo lo dice en Corintios, que cuando una persona es generosa y justo tiene el honor, el privilegio de ser usado por Dios, de bendecir a alguien, de ser la respuesta de oración a alguien, suplir la necesidad de alguien. Cuando es la iglesia que lo hace, Pablo mismo dijo, crece en alabanza a Dios. Como dices, si es una familia que ayuda a alguien, la gente dice, ay, gracias a esta familia, linda familia. Si es una empresa, gracias a esta empresa. Pero cuando es la iglesia, gracias a Dios. Y esto es lo que buscamos, que la gente alaba a Dios por nuestras buenas obras. Y por esto la influencia que tenemos es para esto, levantar los demás. Muy bueno, muy bueno. De hecho, aquí hay tanto por escarbar y no nos va a alcanzar el tiempo en este episodio. Quizás podemos tocarlo de otro ángulo luego. Pero me encanta, me quedo con la frase. Es influencia, es sabio usar, es criminal vender. Qué bueno,
qué bueno. Dar gracias por esto. Hay tanto por ahí. No sé si tienes una palabra final para cerrar esto o cerramos. No, levanta a otros. Pide que Dios te dé más influencia, porque es liderazgo para influenciar personas llevándolos a Jesús. Amén, amén. Qué bueno. En fin, gracias por estar atentos todos a este podcast. Como decimos cada semana, es un honor, lo consideramos un gran privilegio y estamos aquí, seguiremos, no pararemos. Y comparte esto si te gustó, ponle like también si te encantó. Y nos vemos la siguiente semana en el Hacienda Iglesia Podcast. Chao, nos vemos.